Fijémonos que el Evangelio nos presenta la imagen de Jesús, de la cual no estaba habituado el pueblo de Israel. La tradición de los israelitas era que Dios se proyectaba al pueblo de Israel de una manera prepotente e impositiva. Así era como el pueblo entendía sus relaciones con Dios. Unas relaciones que estaban marcadas, por decirlo de alguna manera, por una visión divina en el cual Dios infundía miedo en el corazón de los israelitas, temor. Por eso Dios elige para acercarse al hombre, elige el camino de la humildad, el camino de la simplicidad, el camino, por decirlo de alguna manera, del diálogo y la persuasión, de intentar seducir el corazón. Dios no elige para acercarse al hombre la imposición y la arbitrariedad, el miedo. Dios elige, como nos dice el texto de la Sagrada Escritura, Dios elige el hacerse hombre entre nosotros, Dios elige el hacerse hombre entre nosotros, hacerse uno como nosotros, hacerse niño, acercarse al hombre en su miseria con un corazón misericordioso, aparecer Cristo crucificado. Dios elige, por lo tanto, el camino de la humildad para hacer a los hombres atrayentes, para intentar seducir el corazón del ser humano. Por eso resulta escandaloso, como nos dice el Evangelio de hoy, porque Jesús se presenta como un carpintero. Jesús se presenta como un hombre que tiene relaciones de familia. Nos habla de su madre, dice su madre es María. Habla la creencia general de que su padre era José, que era su padre adoptivo, como sabemos por el texto sagrado. O habla de las relaciones que Jesús tiene con aquellos otros vínculos de familia, como puede ser, como nos dice el Evangelio, que habla de sus hermanas y habla de sus hermanos, que no son hermanos de sangre, hijos del mismo papá y de la misma mamá. Porque en la lengua hebrea no existe la distinción entre hermanos y primos. En la lengua hebrea solamente existe una palabra, hermanos, en la que hay distintos vínculos de familia detrás de esa palabra. A veces nosotros, en nuestro lenguaje coloquial, muchas veces también utilizamos libremente la palabra hermanos, que no significa que esta persona sea hijo de mi papá o de mi mamá, cuando llamamos a una persona hermano. Es una palabra, por lo tanto, en la lengua hebrea, sobre todo, ambigua. Cuando dice hermanos, no está diciendo hijos de María o de José, sino que está refiriéndose a los primos y familiares de Jesús. Por lo tanto, lo que dice el pueblo de Israel es que este es una persona normal. Esta es una persona que vive entre nosotros, es un trabajador, es carpintero. ¿Dónde le viene esa sabiduría? ¿Dónde esos milagros? Les resultaba escandaloso. Porque el hombre cree que Dios, que es Señor de todo lo creado, el hombre se hace una imagen de Dios tan distorsionada, tan prepotente, tan impositiva, que realmente no entienden el camino de la humildad de Dios.
Si ustedes se dan cuenta, ninguna otra religión del mundo, las grandes religiones monoteístas, todas ellas proyectan una imagen de Dios tan distinta al camino de la humildad que el cristianismo presenta. Porque el camino de la humildad que el cristianismo presenta es el camino de la persuasión, del diálogo, de la libertad, no de la imposición. Porque si Dios se acerca al hombre, no es para hacer del hombre esclavo, en el cual Él impone sus caprichos. No, así no es como Dios ha querido acercarse al hombre. Ese no es el camino de la humildad que Dios ha elegido cuando se hizo hombre y habitó entre nosotros, cuando se hizo niño, en la cual tú no sientes temor, cuando murió sobre la cruz del Calvario, en la cual lo único que tú sientes es una llamada de amor y de seducción, porque no hay amor más grande que el que da la vida por su amigo. Cuando tú ves en los evangelios que Jesús llora porque se conmueve ante el sufrimiento y la miseria de los demás, que se conmueve, que toca al leproso, que le gusta convivir entre pecadores, pero precisamente sacarlos del camino del mal. Es decir, un corazón compasivo y misericordioso y solidario. Ese es el camino de la humildad de Dios, en el cual Dios intenta que tú le entregues el corazón libremente, no por miedo a las consecuencias, sino porque te has dejado seducir y conquistar por el amor. Por eso es que resulta escandaloso, porque tal vez nosotros estamos acostumbrados a una sociedad donde continuamente se nos está diciendo que el modo de afrontar el mal es precisamente a través de la fuerza, de la violencia y de la represión. Porque ese es el camino al cual nosotros estamos acostumbrados en nuestras relaciones humanas. Estamos nosotros casi entendiendo las relaciones entre seres humanos en base a que, como hacen los animales, los perros entre ellos, el perro le enseña los dientes al otro para suscitar miedo y que el otro huya, porque mis dientes son más fuertes y feos. Porque esa es la psicología del perro, del animal. Es que cuando me invaden mi espacio, le enseño los dientes al otro. Y el otro huye, o si es más fuerte, me muerde y me gana. Esa es la lógica. Esa es la lógica de la represión. Esa es la lógica de la imposición. Esa es la lógica que estamos viviendo en el Puerto Rico de hoy, donde la gente cree que para luchar contra esta epidemia de criminalidad, en la cual nosotros vemos envueltos a nuestros jóvenes y a nuestros niños y a nuestros adultos, porque la violencia doméstica contra la mujer se ha convertido en una verdadera epidemia nacional, en la cual ustedes ven jóvenes que con absoluto desprecio a la vida, por las razones más innobles, son capaces de asesinar a otro, y se le ha tanto endurecido, deshumanizado el corazón, que no son capaces de percibir la gravedad de la acción que han tomado. Eso es lo más terrible, porque ya en esta sociedad nuestra puertorriqueña, ya el respeto de la vida humana, ya el descubrir el valor de la dignidad de un ser humano, ya se nos hace cada vez más difícil. Imagínense, el otro día yo escuché horrorizado cómo por matar a un animalito se echó 4 años a un ser humano, y a otro que había asesinado a una mujer salió por la puerta ancha. Yo me dije, en esta sociedad nuestra, o sea, ¿qué proporción puede haber entre un joven que le cercena las piernas a una muchacha y que solamente podemos percibir jurídicamente, por decirlo de alguna manera, que allí hubo negligencia y no la intención de asesinar? O sea, que cometió un error negligente, como cuando yo por la mañana
me pongo en el pie derecho el zapato izquierdo. Fui negligente porque no percibí todas las consecuencias de ponerme, que me caí y me baraté. Eso es ser negligente. Pero en esta sociedad nuestra podemos ya percibir, parece ser, que la vida de un animalito merece que se le eche 4 años, o a otro que se le echó 10. Pero contra una joven al que se le cercenaron las piernas, ya no somos capaces de percibir la gravedad social que eso implica. Es negligente, que hasta puede salir por la puerta ancha, dicho sea de paso. Salió con una sonrisa feliz porque se le rebajó lo que significa ese acto criminoso. Pero esa es la sociedad que nosotros tenemos, porque ya no entendemos que no será la represión, que no será la fuerza de nuestras cárceles, que no será enseñarle los dientes al criminal. Ese no es el camino de la humildad que siguió Dios. Parece que es débil, porque nosotros vivimos en un mundo que eso, como dice el apóstol Pablo, refiriéndose a este camino de humildad de Dios, que es el camino de la simplicidad, del diálogo y la persuasión, dice que para el griego es necedad y para el judío escándalo, pero para el creyente es sabiduría de Dios y fuerza de Dios. Sin duda, el camino que nos enseña Dios a largo plazo es capaz de transformar el corazón del hombre, de dignificarlo, de hacerlo libre. Porque cuando tú haces un esclavo, en el fondo el esclavo lo que busca es liberarse de las cadenas cuando puede. O mata al amo o huye del amo. Sin embargo, cuando tú persuades y seduces, cuando tú haces que te entregue el corazón y la libertad, cuando tú dignificas un corazón, ese corazón ya tú no tienes que ponerle puertas al viento, porque el mejor antídoto contra el mal es transformar el corazón del hombre. Ese es el camino de la humildad, de la simplicidad, del diálogo, que Dios siguió cuando se hizo hombre. Sin duda, Dios puede haber utilizado el camino, el otro camino, por decirlo de alguna manera, de la imposición, de la prepotencia del poder. Él es todopoderoso, es omnipotente. Él nada se le puede comparar en gloria, pero ese no es el camino en el cual Dios, cuando se toma en serio la libertad del ser humano, del que el ser humano no es una cosa para ejecutar órdenes, sino que es un ser libre que tiene que consentir a cualquier acercamiento de otro ser, sea divino, sea humano o sea angélico. Ese es el camino que Dios te quiere enseñar a ti. Primero, para que tú le entregues el corazón, que es el camino de la humildad. Y lo segundo, para que tú aprendas que ese es el único camino eficaz contra cualquier mal. ¿Saben cómo se vence el mal? A fuerza de bien. Cuando tú educas el corazón de una persona, por eso es mi temor, de que a veces nuevas propuestas penales no tomen en cuenta lo que para nosotros, puertorriqueños, es un valor en nuestra Constitución, que en el fondo nosotros buscamos la rehabilitación del ser humano y no simplemente que el ser humano pague por lo que hizo. Sin duda, la pena tiene como una serie de finalidades. Una es, sin duda, hacer justicia. Otra es proteger la sociedad. Pero todas esas, en esta cultura cristiana nuestra, que nosotros creemos lo que Jesús dice en el Evangelio, yo no he venido a condenar, sino a salvar lo que se había perdido. El cristiano, por una especie de intuición cultural, siempre cree en la capacidad del corazón humano de redimirse y rehabilitarse. Tiene fe en la capacidad del corazón humano,
Porque el primero que tiene fe en esa capacidad es el mismo Dios, que sobre la cruz del Calvario, utilizando este camino de la humildad, nos quiere a nosotros llevar a la belleza del bien del cielo, persuadiéndonos y seduciéndonos, y no quiere que nosotros le sigamos por las consecuencias del infierno, que sin duda es una realidad, fruto de la libertad humana y de la justicia divina, pero es una opción libre del hombre, no es una imposición de Dios, es justicia divina, porque Dios respeta las opciones libres del ser humano, por eso es justo, y da a cada uno aquello que cada uno quiere. Por eso, mis hermanos, este camino de la humildad, en el cual la imagen que Dios nos proyecta es tan distinta, es un Dios misericordia. Por eso es que dice aquí: nuestros ojos están en el Señor, esperando su misericordia. Porque miren, ante tanto mal, nosotros tenemos que afirmar que el mal tiene límites, y el límite del mal es la misericordia de Dios. Podrá uno creer que el mal es fuerte y a veces parece un rostro horripilante, pero cuando nosotros confiamos en la misericordia de Dios, de que Dios es solidario y compasivo con el hombre, de tal manera que la parábola del hijo pródigo, la parábola del buen samaritano, todas esas grandes parábolas de la Escritura, no solamente es una llamada a que tú tengas misericordia, también nos reflejan el corazón de Dios. Ante nuestras miserias como sociedad puertorriqueña, nosotros sabemos que la misericordia de Dios sabrá sacar de los males bienes y evitar mayores males. Esta sociedad nuestra tiene necesidad de ponerse de rodillas ante el Dios misericordia, precisamente porque el amor de Dios, la misericordia de Dios, es más fuerte que el pecado, es más fuerte que el mal, es más fuerte que la muerte. Esa es la experiencia que hace la iglesia, recurrir con confianza a la misericordia de Dios, sabiendo que la última palabra no la va a tener ni el pecado ni la injusticia. La última palabra la va a tener la misericordia de Dios, en la cual el mal es vencido por el bien. Por eso hoy unos padres traen ante nosotros aquí a su bebé, precisamente porque cada niño que nace es una especie de pregunta que busca respuesta. Es una especie de pregunta viviente. ¿Qué sentido tiene mi vida humana? Esa pregunta que está inscrita en todo corazón humano, que empieza su peregrinaje histórico desde el vientre materno, buscando eso que la Escritura dice, la perla preciosa y el tesoro escondido. Porque todo el mundo en su corazón busca qué sentido tiene mi vida humana. Claro, la respuesta que dan los hombres a esa pregunta angustiosa son distintas. Algunos piensan que hemos venido a este mundo para comer y beber y pasarlo bien. Otros creen que es el poder sobre los demás, los placeres. Pero siempre esas respuestas parciales, que son incapaces de dar plenitud de respuesta, siempre dejan el corazón inquieto. Porque como dice San Agustín, nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Siempre esas respuestas parciales con las cuales nosotros queremos responder a esa pregunta, ¿cuál es el sentido de mi vida humana? Lo único es que dejan el corazón inquieto e insatisfecho. Por eso es que estos padres han venido aquí para bautizar a su niño, precisamente porque ellos entienden que esa pregunta tiene una sola respuesta. Se llama Jesucristo.
porque no se nos ha dado otro nombre en el cual podamos ser salvos que en el nombre de Jesucristo el Señor. Esa es la respuesta que este corazón humano busca, porque todo ese deseo de ser feliz, todo ese deseo de buscar significado y plenitud a cada acontecimiento de mi vida, ¿qué sentido tiene la muerte? ¿Qué sentido tiene vivir en sociedad? ¿Por qué yo tengo que trabajar? Todas esas preguntas de buscar significado, el que se encuentra con Jesucristo, como se lo encontraron los apóstoles, que Él se hizo el encontradizo y les dijo, sígueme. Y dice la Escritura, ellos lo dejaron todo y le siguieron. Precisamente porque descubrieron que en el seguimiento de ese camino viviente que se llama Jesucristo, uno descubre la plenitud de los tiempos, como dice la Escritura, referido a Jesús. Cuando llegó la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer. Por eso es que estos padres vienen aquí, para que ese encuentro con Jesucristo, entre el agua y la palabra, le siembre una semilla revolucionaria en el corazón. Y ellos, papá y mamá, con la ayuda de los padrinos, tienen que hacer que esa semilla, que ese encuentro, que ese sígueme, que se le va a sembrar por el bautismo en el corazón de esta criatura, fructifique en la vida de este niño a través de un proceso educativo, que lo dignifique, que le lleve al autocontrol dignificante, que le haga descubrir la belleza del bien, no el temor de las consecuencias. Porque estos jóvenes que nosotros vemos aquí y que hemos sido testigos horrorizados estas 2 semanas, como 4 jóvenes, sin ningún respeto por la vida humana, asesinaron a otros jóvenes, sin ningún respeto. Uno se pone a pensar, ¿dónde fue que fallamos? Tal vez no fallamos en presentar los dientes, tal vez no fallamos en presentar las consecuencias y de llenar este país de leyes represoras. Tal vez no fallamos allí. Lo que fallamos fue que uno no le puede poner puertas al viento. Lo que fallamos es que no fuimos capaces de seducirle el corazón a esos jóvenes por la belleza del bien, no por el temor a las consecuencias. Por eso, esos jóvenes que están allí no son mejores que los que estamos aquí. Los que están presos no son mejores o los que están muertos. No son mejores que nosotros, ni son peores. Tal vez ellos no han tenido la oportunidad de tener ese encuentro, esa seducción, ese camino de humildad. Porque Dios, cuando se acerca a ti a través de Jesucristo, que es el único camino en el cual nosotros nos encontramos con la plenitud de Dios, se acerca enseñándote las llagas, enseñándote cuánto te ama. Porque en el fondo la lógica de Dios es que amor con amor se paga. Por eso es que estos padres están trayendo aquí a esta criatura, junto con sus padrinos. ¿Verdad? Los padrinos que están aquí, que sin duda parte del regalo que ellos le van a dar a su criatura es una cuenta bancaria. ¿Verdad, papi? Eso es así. Por eso, ¿verdad? Que son los Boy Scouts que están celebrando hoy aquí con nosotros. Fíjense, en el fondo, no es distinto el camino de este niño que inicia hoy por el bautismo, que el camino educativo, dignificante, de hacerle descubrir a ellos la belleza del bien que seduce y no simplemente del temor a las consecuencias. No es llevando a las cárceles y viendo las consecuencias que estos corazones van a ser libres, porque el temor, y es lo que afirma el cristianismo, el temor lo único que hace es esclavo a la gente. Solamente el que descubre el bien, la belleza del bien, es libre de entregar el corazón porque me da la gana, no porque se me impone. Eso es el cristianismo, que es el que le ha enseñado a la humanidad el camino de la libertad y el camino de la dignidad y de la conciencia. Porque el primero que respetó la libertad del hombre, su libertad de conciencia, fue precisamente Dios en el paraíso, cuando el hombre optó erróneamente por una libertad destructiva y no por una libertad que nos dignifica. Dios no se le impuso,
Dios respetó la acción del hombre. Por eso este camino de los Boy Scouts, sin duda es ese camino de la persuasión, del diálogo, de la educación, para ser hombres y mujeres precisamente dignos, que asuman su responsabilidad social. Esto es parte de estos procesos educativos, para que mañana sean líderes, que construyan una sociedad digna. Por eso le pedimos a la Virgen María que ayude a estos padres y padrinos, que ayude a estos jóvenes a siempre seguir el camino de Jesús, el camino del bien que intenta seducirnos. Así sea. Amén.